Hola gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente. Bueno, continuamos con el tema de los 144.000. En el video 1 vimos la forma de en que algunos interpretan a los tales, y esto es debido a la forma en que también se ve Apocalipsis. Dijimos que era un libro simbólico de muchas imágenes, y por lo tanto también esto lleva a entender o a pensar, según sea el caso, que los 144.000 pueden ser simbólicos o literales. Vimos que había una forma que era la preterista, que veía Apocalipsis como un libro en donde los eventos que se describen en él se cumplieron básicamente en el primer siglo, con la destrucción del templo y demás. Después vimos la forma historicista, que interpreta este libro como aplicable al desarrollo de la historia desde la iglesia, desde el Pentecostés hasta los tiempos del fin. Luego vimos el idealista, que ve el Apocalipsis como un simbolismo literal, excepto a lo que se refiere a Dios. Esto sería una lucha entre el bien y el mal, donde el bien vencería. Y luego vimos al futurista, a la forma de ver la futurista, a la profecía bíblica en Apocalipsis, como que interpreta la Biblia como eventos hacia el futuro, que todavía no han sucedido literalmente, pero que sucederán literalmente también. De las 4 formas que vimos, que puede haber más, notamos que la preterista, la historicista, la idealista ve a los 144.000 como algo simbólico. Uno lo ve como la representación de la plenitud por el número de la iglesia, que representa la iglesia. Otros grupos lo ven como algo simbólico, donde ellos forman parte de los 144.000, también como un número simbólico que representa plenitud. Y esta gente serían, según ellos, ¿no?, los que forman a ese Israel espiritual, conformado por las 10 tribus esparcidas de Israel, las tribus del norte, que se esparcieron por el mundo y hoy forman a esos 144.000 de forma espiritual. Y esta postura también dice que el Israel natural fue desechado. Y luego también teníamos la postura de los testigos de Jehová, por ejemplo, donde sus ungidos líderes y no líderes ungidos dicen ser los 144.000 literalmente, pero de forma simbólica lo interpretan como que son el Israel espiritual, el Israel de Dios, según ellos, todo esto, ¿no? Entonces pusimos este video para ver lo que opinaba algún pastor. No es que todos los pastores opinen lo mismo, y no creo que este pastor piense ser los 144.000, sino que pusimos el video para ver la opinión tajante de que Israel fue desechado. Como dije, yo respeto a los pastores porque yo no soy pastor, ellos saben más que yo, pero vimos que nos dice que Israel fue desechado totalmente. Eso no va a pasar otra vez. Como decíamos el domingo pasado, la destrucción de Jerusalén y del templo era la señal visible de que Dios los había desechado como pueblo suyo. Para siempre la viña le será quitada, los labradores serán destruidos y Dios le dará la viña a otros, a la iglesia, que van a producir los frutos de ella. Y ahora cuando los judíos se convierten, vienen a ser parte de la iglesia. Nosotros no somos parte de Israel, del Israel del Antiguo Testamento. Nosotros somos el nuevo Israel de Dios. Interpreto de que el Señor les estaba hablando a los líderes religiosos debido a que el sacerdocio nuevo que venía era el de Jesucristo, porque ellos eran los encargados de llevar al pueblo con ese sacerdocio levítico. No porque el sacerdocio levítico haya sido malo, sino que era renovable constantemente cada año. Y ahora venía un sacerdocio eterno para siempre, el cual era el mismo sacrificio de Jesucristo. Entonces, como dijimos, era necesario partir desde la nación natural de Israel para que veamos y comprendamos, y todo esto lo digo como una opinión, cuál es el plan de redención de Dios para toda la humanidad, porque no hace acepción de personas. Quizás la acepción de personas la hacemos nosotros, donde al tomar ese protagonismo es como que desechamos a quizás el pueblo antiguo que Dios había escogido,
Sin embargo, a lo largo de la Biblia, y no solo en Apocalipsis, Dios tiene un plan para ese pueblo natural, que yo creo que es ese pueblo que hoy no está viendo al Mesías. Es bíblico también, Pablo lo explica, pero que habla de un remanente de ese pueblo. Y remanente es distinto de decir al judío que se convierte individualmente, porque un remanente es un porcentaje que representa en masa, si es grande o chica la masa, a ese pueblo o a lo que fuere. Un remanente no es la individualidad, sino un porcentaje de muchos que representa a esa masa total. Entonces, como digo, a lo largo de la Biblia se habla de esto, se habla de que era necesario de que ellos cayeran para que el Evangelio, el Dios que ellos conocían, Yahweh, Yahvé, Jehová, sea esparcido, sea conocido en el mundo entero, porque antes correspondía a este pueblo por elección de Dios, y para disfrutar los beneficios de este Dios, para ser parte de esa congregación de Dios, era necesario circuncidarse, era necesario hacer parte de los cultos y actos que hacían el pueblo. Mas Dios, cuando abrió la gracia, Él dice que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, pues Él cumplió todo, fue circuncidado al 8º día, etc. Por lo que ese evento significaría para ellos como nación escogida. Por eso es que Cristo dice: jamás va a ocurrir nada semejante, porque ya Israel dejó de ser la nación escogida. Por lo tanto, yo creo que es un plan de salvación que Dios tiene para la humanidad entera, por lo cual dice: por tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando era chico recuerdo cantar una canción que decía: Él vino para los judíos, ellos no lo quisieron, Jesús ahora es mío. Como si Jesús sea una propiedad cambiante de nosotros y nosotros somos dueños de Él. Sin embargo, no comprendemos que Él es dueño de nosotros. Quiero citar el versículo que dice lo siguiente, de esa nación, de ese pueblo. Por ejemplo, en Ezequiel 39:7 se nos dice: mi santo nombre, versículo 7 dije, 39:7 Ezequiel: mi santo nombre daré a conocer en medio de mi pueblo Israel, y nunca más permitiré que mi santo nombre sea profanado, y sabrán las naciones que yo soy el Señor, el Santo en Israel. Ahora, esto lo está dando a hablar Ezequiel, y el pueblo ya conocía el nombre Yahweh, Jehová, Jehová. Digo así porque hay diferentes personas que lo nombran de diferentes maneras. Quiero ser correcto con cada uno de ellos. Entonces, este pueblo ya conocía ese nombre, pero si notamos, dice, en el tiempo de Ezequiel, pero si notamos, dice: mi santo nombre daré a conocer en medio de mi pueblo Israel. ¿A qué nombre se refiere? Incluso hoy en la actualidad, en Israel, sabemos que es un país, una nación por excelencia que cree en el Dios de Israel, en Jehová, en Yahweh. Ellos conocen ese nombre. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta profecía? Daré a conocer mi nombre. Yo creo que está hablando del Señor Jesucristo. Y dice: y sabrán, y pondré mi santo nombre, daré a conocer en medio de mi pueblo Israel, y nunca más permitiré que mi santo nombre sea profanado. Sabemos que hoy ellos no creen en el Señor Jesucristo. Entonces, si vemos otro, y dice: y sabrán las naciones que yo soy el Señor, el Santo en Israel, que yo también soy ahí el Santo, que yo soy el que les voy a dar a conocer mi nombre. Y el nombre de Jehová, ellos hoy lo conocen, pero ¿qué nos está diciendo la palabra? Ellos sabrán en el futuro que yo soy Jehová. Ahora leemos ese versículo. Ezequiel 39:28, por ejemplo, nos dice: entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios. Otras versiones dice: y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de que hice que fuesen llevados en cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allá a ninguno de ellos. ¿De quién está hablando? De la nación natural de Israel, porque está hablando de naciones y que ellos fueron llevados a naciones. Por lo tanto, dice: en aquel tiempo ellos sabrán que yo soy Jehová su Dios.
Vuelvo a repetir, los judíos creen en Jehová, pero no saben que el Hijo también es Dios. Por eso les está diciendo, yo soy Jehová, su Dios. Ellos lo van a saber cuando los traiga de nuevo. Por eso esto es un futuro, cuando se complete eso. Y por eso quiero insistir que hay que ver este tema para entender quiénes son los 144.000. Ahora quizás me diga, pero ¿por qué dices que es el Hijo Jesucristo el que está diciendo? Bueno, una cuestión es por lo que estoy diciendo, porque si es por el nombre, ellos ya conocen el nombre de Jehová. Mas acá se les está diciendo, sabrán que yo soy Jehová, su Dios, porque hoy ellos no creen en el Hijo como Dios. Ahora, para que quede más claro esto, en el capítulo en Zacarías 14:9 nos dice lo siguiente, para que se entienda el punto. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. ¿Quién será rey? Jehová. En aquel día futuro, Jehová será uno y uno su nombre. Vuelvo a decir, hoy en la actualidad, Israel no cree en el Hijo como parte de ese Jehová que hace un solo Dios, según lo que yo interpreto. Pero acá nos dice que en ese día Jehová será uno y uno será su nombre. Vuelvo a decir, ellos creen en Jehová, pero no están creyendo en el Hijo. Ahora, esto sería otro tema, hablar de la deidad, de la pluralidad de Dios, siendo uno, etc. Ya hemos tocado ese tema. A lo que me refiero es una profecía, una restauración de sanación de un remanente donde ellos sabrán que Jehová es su Dios, referente al Hijo. Y vamos a ver lo que dice Pablo en Romanos 11. Esto no debe ser motivo de confusión, motivo de nada, debe ser motivo de alegría y de ver el inmenso amor de Dios, tanto por gentiles como por su pueblo. Y Pablo en estos capítulos nos explica de la caída de Israel, de su forma actual de estar por el mismo plan de Dios cegados y de su forma futura. Esto es claro, dice la palabra de Dios, porque solo Dios sabe cómo actúa. Entonces por eso digo, decir ligeramente, ellos fueron desechados para siempre, yo no es lo que veo en la Biblia, y no es motivo de angustia, sino motivo de gozo por el amor de Dios para con todos. Entonces en Romanos 11 nos dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita. Es obvio que está hablando del Israel natural, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y notar aquí que Pablo sabe de qué tribu es, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Esto nos afirma que está hablando de ese pueblo natural. ¿O no sabéis qué dice la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Ahora bien, esto que está diciendo Pablo es categórico y es magistral en el sentido de que está dando una explicación tal cual como la que debemos entender como cristianos hoy en día en cuanto a este pueblo. Él pone el ejemplo más sutil y más perfecto para que entendamos lo mismo. Entonces nos dice, ¿o no sabéis lo que dice la Escritura? Cuando Elías invoca contra Israel, ese Israel natural, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y ahora procuran matarme a mí. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000, no uno, ni dos, ni tres, 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Esto es un remanente del pueblo en su totalidad, pero observemos que son 7,000. Esto representa muchos, porque algunos dicen, no, ahora se tienen que convertir y eso los hace parte a ellos del Israel de Dios. Eso es correcto en cuanto a lo individual, pero en cuanto a la masa, al remanente, al porcentaje, no es correcto, porque Dios se ha reservado un remanente del Israel natural que conocerá a Jehová, que conocerá su nombre, y en aquel día las naciones sabrán que Jehová está con ellos, no que fueron desechados. Entonces, de esta misma manera, Pablo sigue hablando
así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia de esa nación. Por eso no debemos decir fueron desechados para siempre. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, y los demás fueron endurecidos. Acá separa remanente, gentiles salvos, y los demás que están endurecidos, que no creen. Dice, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Entonces después dice en el versículo 11, la salvación de los gentiles. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Esta palabra que dice han tropezado para que cayesen, está haciendo referencia para que sean desechados para siempre. A eso se refiere. ¿Para eso tropezaron? No, dice Pablo, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Escuchemos lo que está diciendo. Ellos no cayeron para ser desechados, sino para que por su caída venga la salvación a los gentiles para provocarles a celo a ellos. Esto es plan de Dios. Esto lo está hablando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. No es que lo esté hablando yo. Y dice, si su transgresión es la riqueza del mundo en cuanto a la creencia, en cuanto a haber conocido ese Dios que para nosotros antes era ajeno, y su defección es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? Su plena restauración. Plena, aquí sí habla de plenitud. Plenamente van a entender el Evangelio. Plenamente van a entender quién es el Hijo de Dios, y plenamente van a entender que Jehová era su nombre, tal cual está escrito en Zacarías. Porque vosotros hablo gentiles, versículo 13, porque yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. Podemos ver el amor que Pablo está demostrando tanto a los gentiles como a los de su sangre. Por eso digo que ligeramente nosotros no podemos gloriarnos porque ellos fueron desechados, porque ni aun los apóstoles, ni aun el mismo Señor Jesucristo, que como humanos nosotros diríamos, porque Él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuánto el amor del Señor que nosotros no comprendemos, ¿no es cierto? Entonces dice, si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Porque si siendo excluido es reconciliación del mundo para con Dios, ¿qué será cuando sean admitidos? Si no viene entre los muertos, dice Pablo. Si las primicias son santas, y prestemos atención a las primicias, porque de esto habla Apocalipsis en cuanto a los 144.000 como primicia, también lo es la masa restante y la raíz santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, sé que en otras versiones dice entre ellas, pero eso no importa, vamos a seguir con esto. Y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces, nos está diciendo que algunas de las ramas de ese pueblo natural fueron desgajadas, y nosotros como gentiles fuimos injertados siendo olivo silvestre en lugar del olivo natural. Que no nos jactemos, puesto que esto ha sido por gracia de Dios. Nos dice, pues las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Esto es decir, ellos fueron desechados, como tal se dice, y nosotros fuimos injertados. Ellos ya no, nunca más. Bien, dice, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Entonces, vemos nuevamente que Dios habla, que Pablo, mediante el Espíritu Santo, nos comenta sobre ese remanente que Dios tiene, dándonos el ejemplo de Elías, cuando Dios le contesta que tiene 7.000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal.
De vuelta, para que no sea largo el video, continuamos con la parte 3, en donde veremos lo que dicen los testigos de Jehová en cuanto a ser ellos simbólicamente los 144.000, estos los ungidos, no los testigos de a pie, los ungidos y los del cuerpo gobernante. El que se siente ungido aparentemente dice ser formar parte de estos 144.000. ¿Por qué digo esto? Porque es necesario analizar eso y comprender cómo se desecha Israel para de esa forma tomar de diferentes puntos muchas ideas y diferentes posiciones de quienes son los 144.000, cuando la Biblia es muy clara quiénes son. Entonces en el próximo video, en el último de este tema, desglosamos eso y partimos directamente a ver quiénes son, lo que nos dice la Biblia, los 144.000, que lo dice para mí claramente. Es una opinión, de vuelta, yo no soy pastor, doy una opinión, quizás por lo que siento y por lo que leo. Si estoy leyendo mal, te pido me corrijas, si interpreto mal, te pido que me disculpe, no lo hago de mala intención contra nadie, sino que desgloso lo que nos están diciendo, y yo no veo que sea así. Así que bueno, ya sabes, dale like, comparte, suscríbete. Te pido que mires la tercera parte de esto y la primera, que lo hice así para que no sea tan largo, y entiendas el punto. Así que bueno, que Dios te bendiga, a vos y a toda tu casa, y nos vemos entonces en lo próximo. I got time, it's clear to see from up here.